porque ella ha puesto todo lo que tenía, es grande. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Y sin más, vamos con el texto. Seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos. Pero esta vez, la reflexión de Jesús no va a ser en torno al mandamiento principal de la ley, como comentamos el domingo anterior. Esta vez Jesús va a poner de ejemplo a una viuda en torno al templo de Jerusalén. Por tanto, su reflexión va a girar en torno a las ofrendas, cómo los seres humanos nos relacionamos con Dios. Contextualicemos. Jerusalén es tierra de peregrinación, y todo judío piadoso debe peregrinar al menos una vez en la vida, y si es posible, cada año al templo de Jerusalén, y allí debe presentar sus ofrendas ante Dios. En torno al templo de Jerusalén, y si me apuráis, en torno a muchos templos y catedrales, se genera también una actividad comercial. Recordemos que uno de los pasajes más señalados del Evangelio es la expulsión de los mercaderes, de los comerciantes del templo. Habían convertido la casa de Dios, un lugar sagrado, un lugar de culto, como dice Jesús, en una cueva de bandidos. En ese contexto de ofrendas, de sacrificios, de peregrinaciones, por supuesto, los primeros que tenían que ir eran los hombres. Y no todas las ofrendas eran iguales. Unos podían llevar mucho, otros poco, otros casi nada. Pero como comprenderéis, había también escalas de ofrendas. Y aquellas personas que vivían de ese servicio, de trabajar en torno al templo, les iba muy bien ofrendas cuantiosas. Y Jesús nos va a poner el Evangelio, importante es que lo leas, el ejemplo de una viuda, de una mujer pobre, necesitada. Pobre porque era mujer, contexto, sociedad de Jesús. Y viuda, no tenía un marido, no tenía alguien que la sustentara también económicamente. Se entiende, todo esto es tiempos de Jesús. Y ella va a dar lo poco que tiene. Y lo va a hacer de una manera discreta, anónima, sin mostrar lo que está haciendo. Todo lo contrario a lo que hacían los escribas y fariseos, que les gustaba ser aplaudidos, que cada paso que daban o cada ofrenda que hacían, les gustaba hacerlo para figurar, para aparecer a los ojos de la sociedad. Conocemos el contexto del Evangelio. Ahora ya es el momento de empezar a sacar las conclusiones que se extraen de esta lectura. La primera, la religiosidad no se puede confundir con actos sociales, donde solo se busque el aparentar, el buscar los primeros puestos. No sé si pasará ahora, pero en tiempos de Jesús pasaba. Tener un cargo religioso, tener una responsabilidad en torno a las esferas de lo sagrado, significaba una posición social de privilegio, por tanto, de poder. Y Jesús va a desmontar ese mito, o si queréis, esa ligazón entre religiosidad y poder. A Dios se le ama, se le sirve, porque es Dios. A Dios se le entrega lo que somos simplemente porque hemos descubierto que Él nos ha amado primero. Y no por ocupar un puesto, no por medrar en la sociedad, ni muchísimo menos para recibir aplausos de nadie. Y ese es el primer contexto. Los escribas hacen sus ofrendas, como se dirá en el Evangelio, para ser aplaudidos, para ser vistos, para generar y crear en torno a ellos fama y poder. Pero también va a surgir de este Evangelio otro gran reproche de Jesús
que se hace extensivo a todos los tiempos. A Dios no se le compra con ofrendas. No porque yo tengo más o puedo dar más, puedo pensar que estoy más cerca de Dios, por ejemplo. Pero también algo muy importante. Dios no quiere dinero nuestro. Lo que Dios, si nos pide algo, es que seamos sus hijos. Es decir, si hay alguna ofrenda que tenemos que entregarle a Dios, si hay algún sacrificio que tenemos que hacer en primer lugar para convertirnos en hijos e hijas de Él, es nada más y nada menos que nuestra vida, que nuestro corazón. Cuando a Dios le entregamos lo que somos, y lo que somos en nuestra pequeñez, en nuestras virtudes, como en nuestras debilidades, nos hemos convertido en hijos de Dios. Nos hemos hecho grandes ante Él. Dar, como el caso del Evangelio de los escribas, aquello que no necesitan y que les da igual, porque dan 2, pero es que tienen 1000. Distinto a la viuda, que dio aquello que casi no tenía y se quedó, digámoslo, casi sin nada. Por tanto, esa es la actitud que Jesús va a alabar. Dar no aquello que nos sobra, sino dar aquello que necesitamos. O de otra forma, Dios quiere que nosotros seamos sus hijos poniendo toda nuestra confianza, toda nuestra fe y todo nuestro amor en Él. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. Como siempre, yo te he ofrecido mis comentarios, pero ahora es tu turno. 2 ideas básicas han girado en torno a este pasaje de los creídos escribas que pensaban que por dar mucho estaban más cerca de Dios, haciéndolo también para aparentar, frente a la pobre viuda que daba aquello que aún necesitaba. Lo primero, la religión no es una organización para poder tener prestigio en la vida. En tiempo de Jesús lo era, en el nuestro ya es más cuestionable. A Dios se le busca porque es Dios, porque su oferta de vida nos ha convencido. Y la otra gran idea es que a Dios no se le gana, no se le convence por ofrendas grandes, porque tengo más, puedo estar más cerca de Dios. A Dios no se le compra con sacrificios. La única ofrenda que Dios quiere es simplemente nuestra vida, que seamos hijos e hijas de Él. A Dios solo se le puede amar porque hemos hecho la experiencia previa de su amor. Dios no impone su voluntad sobre nosotros, nos ofrece un camino de vida y de felicidad. ¿Qué ha hecho la viuda en este ejemplo dando aquello que necesitaba? Simplemente ha puesto su vida para Dios. Al haber dado lo que fue esa pequeñez de ofrenda al templo, seguramente se quedó sin nada. Pero a partir de ahí, su vida se puso en las manos de Dios, fiándose plenamente de Él. Vaya ejemplo, vaya pasaje más denso, vaya lección que Jesús nos ha dado. La religión es un ámbito de encuentro con Dios, no es un privilegio, y la religión, la única ofrenda en clave cristiana que Dios nos pide, es una vida convencida, una vida entregada para poder ser misioneros, profetas de la buena nueva de Jesús. Desde Salamanca, ciudad de la cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!